Bueno, gracias nuevamente, muchísimas gracias, Nación Unifrance. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible. Bueno, esta es obviamente esta cátedra que está ahora por lo que viene a ser estos medios por Zoom, es lo que, digamos, es las estrategias que nuestra universidad está tomando para tener el contacto con expertos, con profesionales que, bueno, son parte de la lógica de esta dinámica del mundo que nos está, bueno, que nos está marcando el paso en este momento. Yo quiero agradecer mucho a la gente que se ha comunicado, a la doctora, bueno, a los diferentes profesionales, a los diferentes docentes de la carrera de Derecho, de la carrera de administración de empresas, de la carrera de administración hotelera también, de la carrera de ingeniería, gracias a los docentes también de Cochabamba. Bueno, darles la bienvenida a mis estudiantes que están de todas las perdón, de todas las materias que, bueno, estamos compartiendo en los espacios. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, estamos ya con nuestro invitado. Esta es una charla entrevista para poder compartir más o menos cómo está la situación en este momento en los Estados Unidos, una coyuntura complicada, pero que mucha gente puede decir que está alejada de nuestra realidad, que está alejada de lo que viene a ser la dinámica que tenemos como país, y no es así. El mundo, con el tema de la tecnologización, con el tema de las redes, con el tema de la internet, ha generado y se está desarrollando en este momento como como un solo cuerpo. Y lo que está sucediendo en la China nos ha afectado, eso es claro con el tema del coronavirus, lo que está sucediendo en diferentes países nos está afectando porque la problemática, las problemáticas actuales, las problemáticas que están viviendo los países, cada uno de los países en su dinámica propia, es una problemática obviamente global. Entonces es importante colocar nuestros ojos, nuestro análisis frente a lo que está pasando en los otros países del mundo. En este momento lo que está pasando en Estados Unidos es muy importante, es una situación complicada, es una situación que nos tiene que llamar la atención y por eso hemos contactado con nuestro experto invitado hoy día que muy amablemente nos va a regalar esta hora de análisis. Quiero presentar a ustedes a un boliviano notable, eh, perdón, eh, un boliviano que ha terminado el bachillerato acá en Bolivia, en La Paz, en el Colegio Boliviano Israelita. Él es administrador de empresas de la Universidad de United States International University en San Diego, California. Tiene el MBA de Administración de Empresas Internacionales también en San Diego, California. Y tiene un doctorado en liderazgo, educación y gestión en la Universidad de San Diego, bueno, de San Diego, California. La experiencia profesional es vasta de nuestro invitado. Tiene una experiencia profesional como decano de administración, consultor de liderazgo educativo y gestión, decano de política educativa, director, gerente de convenios internacionales interinstitucionales, director de mercadotecnia. La experiencia docente es bastante amplia desde el 2007 hasta el 2020. Educación, tecnología de información, marketing, ética y equidad, educación a distancia, tecnología educativa, etcétera. Las lenguas que nuestro invitado habla, inglés, japonés y portugués, países donde ha vivido, Bolivia, Kenia, Japón, Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida a nuestro profesional, el doctor Joel Pilco Valderrama. Por favor, querido doctor Joel, amigo personal, buenas noches desde San Diego, California. Joel, por favor. Buenas noches, buenas noches. Es un placer muy grande para mí estar conectado con ustedes. No hace mucho tiempo, bueno, tal vez hace más de 20 años, pero que viví en La Paz, pero no me olvido de ser boliviano, no me olvido de ser paseño. Hoy le decía a un amigo mío que todavía me corre salchipapa por las venas, entonces califico como paseño todavía. Es un placer conectar con ustedes y conversar. Me agrada mucho la idea de que esta sea una conversación informal sobre un tema muy profundo. Creo que lo que está pasando en todo el mundo es una reflexión del tiempo y
la situación que estamos enfrentando en Estados Unidos no es muy diferente a lo que está pasando en otros lugares. Querido Mirko, gracias por la invitación. Veo 92 personas, 92 estudiantes. Me parece maravilloso y les agradezco otra vez por esta oportunidad. Gracias a ti, querido Joel. Bueno, y queremos comenzar. Sí, estaba llegando la gente. Gracias, gracias, Nación Unifrance. Gracias al Alto, a los estudiantes del Alto, a los estudiantes de La Paz, de Cochabamba, que se están hundiendo también, a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, para comenzar, yo quisiera un poquito dar un marco, este tema del señor George Floyd, quién es, cómo se da, un poquito del marco, digamos, analítico global para comenzar, querido Joel. Claro, mira, la conversación sobre este tema es tan amplia en estos días y la coyuntura ah, es increíblemente distante en cuestión de que lo que dice una persona latina, una persona afroamericana, una persona asiática, una persona blanca en Estados Unidos. Y es la misma reflexión que vemos en las redes sociales y los comentarios de todas otras partes del mundo sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Pero quiero empezar con algo básico que nos lleva a la historia, porque este país, con todo lo que es y todo lo que ofrece a sus ciudadanos y a todas partes del mundo, ha sido un país fundado con mucha inequidad. Si nos volcamos a la historia inicial de la fundación de Estados Unidos, primero que los nativos americanos fueron despojados de sus tierras, un genocidio, millones y millones de almas nativoamericanas fueron perdidas. Segundo, trajeron esclavos del África para trabajar y construir este país. Y tercero, se abrieron las puertas a la diversidad a través de la inmigración, pero es un concepto de decir que estas personas van a ser realmente llamadas americanas o que ahora son americanos. El concepto empezó así, debemos ser claros sobre eso. No fue una idea de equidad, de igualdad y que qué bueno que vamos a crear una nación para todos que sea buena. No ha sido así. Y desde entonces son cientos de años que seguimos cargando esa historia. Es que llegamos a este punto en el que las cosas están rebalsando. Y las cosas están rebalsando porque existen muchísimos años en el que la voz de las personas pobres, de las personas afroamericanas, yo personalmente no me gusta utilizar el término negro. El término negro es un término bastante racista en este país y no lo utilizamos. Si tú sales de la calle y le llamas a alguien negro, pues es un insulto. Yo prefiero utilizar el término afroamericano porque en realidad representa de dónde vienen estas personas, estos ciudadanos, estos vecinos nuestros y representa el color de su piel, representa su identidad en la sociedad. Entonces, querido Mirko, esa es, creo, la base de entender de dónde nacen estos problemas. Estos problemas han existido desde que nació este país hace cientos de años atrás. Gracias, Joel. No es el primer caso esto que pasa con el señor George Floyd. Ahí entonces, bueno, hay una historia que, digamos, marca el desarrollo de este país en este sentido, pero también hay toda una historia que se va gestando eh, como justificando la discriminación, pero no se debería dar eso, Joel, porque no olvidemos que el anterior presidente a Donald Trump ha sido el señor Obama. Y el señor Obama debería haber trabajado políticas públicas. Bueno, obviamente viene de lo que viene a ser la comunidad afroamericana. ¿Qué ha pasado? O sea, no se ha trabajado esto. ¿Qué ha sucedido, Joel? Ha mejorado, no se puede decir que no ha mejorado, pero las estadísticas demuestran que no estamos al nivel de llamarnos iguales. Y aquí les voy a mostrar algunas de estas estadísticas, pero antes de entrar a la estadística, ah, me gustaría que entremos a este análisis entendiendo, y me gusta mucho lo que dice el Dalai Lama, que la paz, y le llamemos la paz en nuestras sociedades, en nuestras casas, en nuestras provincias, en nuestros países, no es solamente la ausencia de violencia. La paz debe venir de nuestra paz interior. Y la paz interior viene de tener en cuenta los intereses de todos los demás. Y esto tiene mucho que ver con el racismo y la desigualdad.
Si seguimos viviendo de una forma que solo lo que único que nos importa es nuestro bienestar, nunca vamos a encontrar una solución. Tenemos que buscar el bienestar propio, el bienestar del vecino, el bienestar de los familiares, el bienestar de todos los que estamos alrededor, para que algún día terminemos con el racismo. Entrando a las estadísticas, Mirko, específicamente, me gustaría mostrarles, y esto es algo que lo tomé de New York Post, uno de los periódicos más importantes en este país y en el mundo. La inequidad aún existe. Este gráfico muestra 1000 niños que vienen de familias blancas y de familias negras, por decir. Y durante toda su vida, en el transcurso de su vida, en amarillo, ustedes ven dónde terminan estas personas blancas en amarillo. Y si se dan cuenta de la importancia de ver este gráfico, cómo es que aún existen muy pocas personas que son negras o afroamericanas que llegan al punto en el que pueden llamarse ricas o que tienen ese poder de adquisición que les da la oportunidad de tener una voz más fuerte dentro de la sociedad. Y eso es lo que está pasando ahorita. Estas son estadísticas del 2019. Es lo que estamos viviendo. Ha habido mejor. Si lo comparas a lo que pasaba en los 1960, ha habido mejoría, pero seguimos en las mismas, Mirko. Desde Obama, desde Bush, desde antes y todo lo más, se ha tratado de encontrar solución, pero el sistema hasta el día de hoy no ha encontrado una solución permanente. Gracias, querido Joel. Qué interesante. Además, creo que este cuadro estadístico muestra una realidad que es, bueno, que está escondida, que esté escondida y que nosotros que estamos del otro lado, digamos, de este lado del mundo, no la conocemos bien. Eh, Quiero pasar nuevamente a este contexto, Joel, un poquito para ver el tema que es un poco extraño también ver la situación que se presenta con la muerte del señor Floyd y el tema del coronavirus. Ujú. Con coronavirus la gente ha salido, ha protestado y sigue protestando. ¿Cómo tú ves esto, querido Joel? A ver, vamos con más datos que tienes para darnos mayor contexto de la situación. Gracias, Joel. Gracias. Es una pregunta tan importante y la pregunta se responde con los datos de la pobreza. Tal vez muchas personas fuera de Estados Unidos creen que no existe pobreza en este país, pero sí existe mucha pobreza. Y la pobreza da lugar a la desigualdad, inequidad y racismo. Este gráfico nos muestra el ingreso promedio de niños blancos, niños de familias pobres y niños de familias afroamericanas. Acá en la izquierda tenemos los niños de familias blancas y en qué partes del país ellos viven. En color anaranjado, medio rojo, ustedes ven que ellos viven en estas partes del país, pero todo lo demás del país es tranquilo, está limpio. Lugares como California, donde yo vivo, no existe tanta pobreza. La pobreza está concentrada en la parte este del país. En el siguiente gráfico, el del medio, vemos a las familias pobres, a los niños de familias pobres y dónde se concentran. Y no tanto como como en el de la izquierda, pero aún siguen concentrados en la parte este del país y en la parte oeste del sur del país. En el último gráfico a la derecha tenemos los niños de familias negras afroamericanas que son pobres y dónde están. Uno pensaría que no es posible, que en un país como Estados Unidos en el 2020 la pobreza debería ser algo del pasado. No es cierto. Yo tengo estudiantes acá en California, en San Diego, donde vivo, hispanos y afroamericanos que no tienen internet en sus casas. Tengo estudiantes que no tienen computadoras en sus casas. Tengo estudiantes que tienen que pagar tanto por renta, alquiler cada mes que no les alcanza para sus estudios. Es desde ahí, desde la desigualdad que existe en el país, y no solo en este país, en todos los países, que nacen estos procesos y la gente se cansa, la gente se llega a cansar de esta inequidad. Esa es la primera parte de la respuesta, querido Mirko. Vamos a seguir desarrollando en los otros puntos estadísticos, pero iniciamos con eso. La pobreza es una de las fuentes principales para estos problemas sociales.
Wow, y además de que estos, digamos, estos mapas que tú muestras son realmente bastante fuertes porque está mostrando también seguro que si tú haces un cruce con los datos de lo que ha afectado el coronavirus, son estos mismos lugares donde realmente está haciendo, o sea, está haciendo su agosto, como decimos aquí en Bolivia, el virus. No sé, ¿qué tú dices, querido Joel? Exacto, exacto. Lamentablemente no tengo los datos de coronavirus en este momento, pero es exactamente lo que tú dices. Las partes más afectadas del país han sido los barrios pobres, las familias afroamericanas, hispanas, y ya de ahí en adelante tienes los asiáticos, los árabes y los blancos. Pero en proporciones, las familias más afectadas por el coronavirus en Estados Unidos han sido afroamericanas e hispanas. Bueno, entonces es, digamos, una situación muy compleja, además, con el tema de la discriminación y el racismo. Pasemos ahora a algo, bueno, que es ya, digamos, estamos en tu cancha, no sé si quieres abundar más. Perfecto, a ver, hablaremos un poco más de esto de la pobreza americana para después entrar a algo que tú manejas muy bien, que es el tema educativo. Ok, dale, querido Joelito. Gracias. Quería hacer énfasis en la realidad de la pobreza en Estados Unidos y tocando el tema del coronavirus. Si vemos los mapas de coronavirus de Estados Unidos, ustedes se darán cuenta que concuerdan con esta parte en blanco en el mapa de Estados Unidos a su izquierda. Y eso tiene que ver con el hecho de que estas partes del país son las que son consideradas de bajos recursos. No todas. En todos estos estados, acá hay ciudades grandes, hay gente que tiene casas muy lindas y todo lo demás, pero la concentración de gente que vive con menos de lo normal está ahí. Y de ahí en adelante tienes en otros colores donde están los que tienen más, en verde los que tienen más y todo eso. Entonces, esto nos da lugar a entender algo muy claro. Después de tantos años, de tantos gobiernos, tantos cambios, tanta tecnología y tanto interés por la igualdad, aún no lo hemos conseguido. Aún tenemos familias que no tienen suficiente para vivir, personas que no tienen acceso a buenos colegios, buenas universidades o que no tienen acceso a trabajos. Desde ese punto de vista, si tú naciste en, vamos a decirte, en el sur de Estados Unidos, como más o menos en esta área, tus oportunidades de empleo son reducidas, comparadas a que si creciste en California o en Nueva York o en otros estados que tienen más excesos. Mencionabas el punto de coronavirus y el acceso a la salud. La mayoría de las personas de bajos recursos no tienen acceso a salud pública. Salud pública no existe en Estados Unidos. Como ustedes bien saben, es un problema muy grande. El único país desarrollado que hasta el día de hoy no ha podido encontrar solución a darle un seguro médico a todos sus ciudadanos. Entonces, este otro gráfico a la derecha, discúlpeme, no tuve oportunidad de traducirlo, pero es muy claro desde arriba. Uno de cada 8 ciudadanos americanos vive en la pobreza. Hay 40 millones que son a las personas identificadas que viven en la pobreza. Y más aún, 8.5 millones que viven 18.5 millones que viven en este país viven en extrema pobreza. Este es el doble, tal vez el doble de la población en Bolivia. Y ahí nos damos cuenta y magnificamos los datos. Este país ofrece mucho, pero este país también tiene graves problemas. Y hay otros datos que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, el costo de aseguranza para tu carro le cuesta 30% más a una persona de bajos recursos. ¿Por qué? Porque el carro es más viejito, porque no tienen tanta experiencia manejando, porque tal vez tuvieron un accidente y todo lo demás. En cuestión de la banca, hay estudios que nos dan a entender que las personas de bajos recursos, las personas que viven en pobreza, pagan hasta 400% más en intereses comparados a personas que tienen dinero, personas blancas o personas que están mejor acomodadas. Lo mismo, personas de bajos recursos pagan el 18% más en comida, ya sea por transportación, por acceso, por diferentes elementos, cuesta más ser pobre. Y
lo último que está relacionado con el coronavirus, aseguranza para tu casa, aseguranza médica, te cuesta 1.5 veces más de lo normal. Y estas son estadísticas muy interesantes, Mirko. Creo que casi nunca ves estas cosas en la televisión. Si ves cosas en la televisión son muy ah, exitistas, ¿verdad? Lo que está pasando, que alguien que tiraron una bomba, que alguien ganó el campeonato y todo eso. De estas cosas no se hablan. Y la pregunta es esa, ¿por qué no se hablan de estas cosas? Sí, son datos realmente, wow, me hace pensar mucho en este tema. Bueno, realmente el pobre es el que más la tiene que pagar en impuestos, en toda esta clase de servicios de salud. Y yo te apuesto que si, digamos, hacemos otra vez cruzamos los datos entre tema de pobreza, coronavirus y las ciudades donde ha iniciado el tema de la violencia con la muerte de George Floyd, deben estar también en el marco de esta situación. No sé qué tú dices, mi querido Joel. Sin duda, sin duda. Y en esta parte de la presentación me gustaría compartir con ustedes algunos datos que han marcado la historia de las convulsiones sociales relacionadas con el racismo en este país. Primero, después de la esclavitud de las personas negras afroamericanas en los años 60, las cosas cambiaron mucho. En 1965, en la historia, tuvimos los disturbios de Watts, que fueron los primeros enfrentamientos entre la policía de Los Ángeles y los vecinos del barrio de Watts en el sur de California. Estos enfrentamientos de varios días tuvieron como consecuencia 34 personas muertas. En 1967, los disturbios de la ciudad de Detroit, que también otra vez afroamericanos y la policía se enfrentan, donde murieron 43 personas. De las 43 personas, 33 de raza negra y 10 de raza blanca. Desde los años 60 venimos arrastrando brutalidad de parte de la policía contra personas de color. Si eres negro, si eres cerca negro, si eres medio café, si eres medio si tu color de piel se acerca a un color oscuro, se supone que tú tienes las de perder con la policía. Y eso ha venido pasando por todos estos años. En, el, en 1992, y me imagino que es algo que ya muchos de nosotros conocemos, el caso de Rodney King en Los Ángeles, en el que después de su muerte tuvimos los disturbios más grandes de la historia de este país. En el transcurso de 6 días murieron 50 personas, resultaron 2.300 personas heridas y el daño a la propiedad privada, pública y demás fue de $1 billón. Muchos de ustedes seguro pueden ir a YouTube y pueden ver los videos de las personas afroamericanas, los latinos, incluso personas blancas que vinieron a ser parte de sus disturbios y cómo casi terminaron con el centro de San Diego. Esa es la historia, Mirko. Esa es la historia de este país. Y estos son los casos importantes. Entre el 2013 y el 2019, de acuerdo a los estudios realizados por diferentes universidades y diferentes organizaciones, afroamericanos tienen el punto a 2.5 más de probabilidades de ser víctimas de asesinatos a manos de policías en comparación a personas blancas. ¿Qué nos dice eso? Que si por esas cosas de la vida, tú como cualquier persona, sin pensar en tu color, sales de la calle y pasar algo y el policía viene y te arresta, bueno, tienes 1% o 100% posibilidad de que del policía te mate. No sé, tal vez es muy extremo. Pero si eres una persona de color, tienes el 250% de posibilidades de que el policía te mate. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo lo entendemos si no somos afroamericanos, si no tenemos miedo de salir de nuestras casas, si no vivimos en barrios en los que hay mucha droga, que hay mucha violencia, que hay mucho policía y todo lo demás? Hay cosas que no las podemos entender. Pero al mismo tiempo, estos conceptos se asemejan a los conceptos que vivimos en otros países. Cuando yo vivía en La Paz hace mucho tiempo y que no cambió mucho, estuve allá en el 2018, hay ciertos barrios donde sabes que si tú vas a cierta hora, pues te puede pasar algo, ¿verdad? Lo mismo.
Hay ciertas cosas que pasan en lugares de La Paz donde sabes que es más peligroso. Ese es el concepto básico. Pero otra vez, Mirko, volviendo al punto principal. En los barrios de Estados Unidos, de Bolivia, de Colombia, de Francia, donde quieras, donde existe más delincuencia, también existe más pobreza. Es la realidad, es una cruda realidad y bueno, algunas veces nosotros pensamos que hay mucha diferencia, o sea, es como decían los Lelutiers, ¿no? O sea, Estados Unidos allá, allá, ¿no? Y Bolivia acá, ¿no? Y eso parece que no es tan así, ¿no? No es tan así. No sé si algo más, algún dato más que quieras compartir con nosotros para ya después entrar al tema de la educación y la discriminación, que es el tema también central en esta charla, Joel. Mira, estos son todos los datos que quería compartir porque creo que a veces nos perdemos en la idea de los datos. Es más importante la conversación, el análisis de esta estadística y más que todo entender qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestros sitios. Nosotros como docentes, como administrativos académicos, ustedes como estudiantes, como padres de familia, como dueños de negocios, como la gente que está empezando a ver las cosas diferente. Porque no se olviden que lo que ha cambiado en el mundo es la información. Cuando yo estaba en colegio, cuando yo empecé la universidad, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram o TikTok, no había nada de eso. La información nos llegaba después de un mes, una semana, no sé si te acuerdas, Mirko, pero las canciones de moda llegaban por lo menos un mes después. Sí, Tenemos, claro que sí, me acuerdo. O sea, somos de la época de los 90, como mucha gente que en ese momento, como nosotros, es catedrático. Y nosotros teníamos que ir y esperar el disco de moda que llegaba casi 3 o 4 meses después, mi querido Joel. exacto, y ahora no, ahora tienes esa información, el momento en el que sale acá, sale allá. Y eso es más o menos lo que estoy tratando de identificar como nuestra base para cambiar la conversación de qué está pasando en Estados Unidos, la estadística y la coyuntura actual en lo que, cómo traducimos eso en cambios basados en educación, sociología y cambiando nuestras sociedades. Adelante, Mirko. Bueno, a eso también ya quiero entrar, que eso ya es, digamos, una parte que es obviamente de tu preparación, de todo lo que tú estás más o menos armando allá en Estados Unidos, cómo poder tratar, porque el tema de la discriminación no es un tema exclusivamente norteamericano, señores, es un tema global, es un tema que nos está envolviendo a todos. Acá en Bolivia, yo le comentaba eso a Joel, hemos tenido, y es de conocimiento público, los famosos discursos de los ojitos verdes, de los ponchitos rojos y demás cosas. Entonces, claro, la situación es más compleja, digamos, en Estados Unidos, que hay una violencia fuerte que se están agarrando en este momento y que el presidente creo que está queriendo sacar al ejército y todo eso, pero ¿cómo trabajamos este tema en el marco de la educación superior, en el marco de la educación secundaria, querido Joel? Hay que ser muy claros. En este momento a Estados Unidos le falta liderazgo. Estamos en caos. Estamos en un caos político que está agravando la situación en nuestras sociedades porque no tenemos el liderazgo que apacigua la situación, que busca encontrar soluciones, de encontrar puentes entre diferentes puntos de vista. Tenemos un presidente que está incendiando, y bien lo han dicho los medios sociales, le está echando gasolina al asunto. Pero eso no va a cambiar. Nadie que diga que el presidente va a cambiar de rumbo, creo que está en su sano juicio. Ni el presidente está en su sano juicio. Lo que va a pasar es que tenemos la oportunidad más grande en este país de llegar a cambios, cambios como los que se llegaron en Bolivia en octubre, en noviembre del año pasado, cambios en los que la sociedad se cansó de esperar de que haya equidad, de que haya mejores opciones de vida para todos. Y es una realidad tan triste. Vivimos en una sociedad, en todos los países, donde los que tienen poco apenas sobreviven y los que tienen mucho ya no saben qué hacer con su dinero y lo siguen acumulando. No estoy hablando del socialismo, no estoy hablando de la derecha ni de la izquierda. Yo no soy político, no creo en la política, yo creo en la educación. Y para mí la base principal
la base fundamental de cambiar este sistema que ha sido fallido en todas partes del mundo es la educación. Mirko, yo tengo una teoría sobre la discriminación que tal vez es un poquito fuera de lo que se ha visto en estos últimos meses. Mi teoría de la discriminación es la misma. Para que exista discriminación tiene que existir una persona, aquí está la persona, que es el discriminador. El discriminador te va a decir, oye, tú eres pobre, oye, tú eres enano, tú eres feo, tú eres negro, tú hueles, lo que sea. Esta persona tiene el poder, de acuerdo a su forma de pensar, de decirte eso, porque tiene dinero, huele rico, es más alto, tiene ojos verdes, lo que quieras. En este otro lado, tenemos la persona que es discriminada. La persona que es discriminada y que escucha a esta otra persona y se siente aludida. Siente que le faltaron al respeto. Y Mirko, y a todos ustedes que están en la audiencia, yo les pregunto, ¿qué pasaría si la persona que es discriminada no le da importancia a la persona que está discriminando? ¿No acabaríamos la discriminación de esa forma? Pero antes de seguir con este concepto, que es un poquito diferente, para que esta persona que está siendo discriminada no le importe lo que diga esta otra persona, el discriminador, tiene que existir una base moral y de educación. Una persona que diga, yo soy esta persona, soy de este color, hago esto, tengo este trabajo, soy este tipo de persona, soy de esta religión, lo que usted quiera, que tenga los pies bien plantados sobre la tierra, no le va a importar lo que esta otra persona diga. Ese es mi concepto de acabar con la discriminación, basado en la educación y darle poder a la mente para que la persona que es el discriminador pase. Y si quiere discriminar a alguien más adelante, pero ya no tiene resultado. Ok, Joel, me parece bien interesante esta forma de poder pensar la discriminación. ¿Cómo tú en este marco, digamos, educativo, estás logrando como plasmar esta estructura, esta forma de pensar la discriminación? Porque también discriminación es un tema transversal, pero es como, no sé si tú te acuerdas también los famosos discursos de la descolonización, o sea, ¿cómo hacer descolonización? O sea, era muy lindo hablar de descolonización, pero otra cosa es llevarla a la práctica. ¿Cómo llevamos a la práctica esto, Joel? Te voy a dar ejemplos exactos en el ámbito educativo, que es mi área. Nosotros ofrecemos opciones a los estudiantes de diferentes formas. Una, como comentaba antes, hay muchos estudiantes que no tienen computadoras en sus casas. Entonces, las universidades crean centros de computación o laboratorios de computación con todos los equipos para que el estudiante entre materias o después de tomar sus materias tenga acceso a todos estos servicios. Si no los tiene en su casa, entonces los va a tener acá. Otra forma de cambiar la discriminación, la desigualdad, es que se ofrecen programas de tutoría, de apoyo académico a esos estudiantes que vienen de colegios que no son tan buenos o que vienen de barrios en donde el nivel educativo es un poquito bajo. Entonces, con estas medidas, lo que hacemos en el sistema educativo acá en Estados Unidos es tratar de nivelar. Tienes estudiantes blancos, asiáticos y hasta hispanos que son muy preparados, que tienen los recursos económicos, tienen dos laptops, tienen televisores, tienen 3, 4 celulares en sus casas. Y estos estudiantes afroamericanos, latinos, indígenas americanos que no tienen acceso a estas oportunidades. Esa es la forma en el sistema educativo que utilizamos para tratar de ponerle un balance. También a un nivel más amplio, en los últimos 10 años, la educación en Estados Unidos ha sido basada en la equidad en sentido de que las universidades más importantes, llámese Yale, Stanford, UCSD, UCLA, todas ellas, tenían que aceptar un 10 a 15%, hasta el 20% de estudiantes que vinieran de barrios pobres o estudiantes que sean identificados por su nivel adquisitivo como pobres. Eso también ha creado un poquito de igualdad, pero no somos iguales. Y las gráficas que les mostré hace unos minutos demuestran que se ha progresado, pero no estamos al nivel que...
Ok, tenemos ahí bueno, por favor yo les voy a pedir de que siempre cuando ingresen bloqueemos nuestro micrófono y también nuestra cámara. Gracias por esta, digamos, un general lectura, Joel. Me están preguntando por chat, algunos estudiantes me están preguntando, bueno, eso de que hablábamos hace un ratito de las políticas públicas, pero me hace recuerdo también a esto que en Bolivia se hizo también de moda, ¿no? Estas universidades indígenas. ¿No? Como también seguro que en Estados Unidos se han ido como dando y en el proceso de la historia educativa se han ido dando los espacios de universidades de afrociudadanos, digamos, ¿no? Pero, digamos, en ese mismo marco, este problema continúa. Parece que no está dando resultado los temas de lo que viene a ser las políticas, ni tampoco digamos, estos proyectos que se está armando desde el campo educativo, desde el campo de la misma justicia, ¿no? En ese sentido también, fuera del tema de la población afroamericana, tú me hablabas un poco de la población latina. Tengo un poco de, digamos, algunos datos de cómo han ido creciendo y hay una población emergente universitaria, profesional, latina, importante. Y se está hablando también de que tal vez en unos próximos años uno de los futuros presidentes en Estados Unidos sea un latinoamericano, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Un latinoamericano como, digamos, tercera o cuarta generación de familia migrante. ¿Cómo tú estás viendo esta situación, Joel? Ojalá que sí, y es hasta inevitable. Las estadísticas dicen que para el 2022 la población latina en Estados Unidos va a estar o va a ser mucho más grande que la población blanca. Y eso pasa por la inmigración y eso pasa por tantas cosas. Pero lo que está pasando, Mirko, que la verdad no se ve fuera de Estados Unidos, son los matrimonios interraciales. Ponte a pensar en esto. Tienes una persona afroamericana que se casa con una persona mexicana. Tienen un hijo. ¿Y el hijo qué es? Bueno, el hijo sería un mezclado, una tercera identidad, digamos, ¿no? Exacto, y es esa la pregunta que estas personas tienen en su mente. Cuando tú vas a votar, cuando tú vas a hacer diferentes papeleos, como en todas partes del mundo, te dicen tu nombre, tu dirección, tu sexo, lo que quieras. Y en Estados Unidos hay casillas para que tú digas soy hispano, soy afroamericano, soy hawaiano, lo que quieras. Pero no hay casillas para decir yo soy México afroamericano, yo soy boliviano chino. Y entonces, esas personas, ¿con qué se identifican? Pero este elemento que tú dices, Juárez, me parece muy interesante porque justamente eso habla, por ejemplo, en la comunidad mexicana del chicano, si no me equivoco, si estoy bien, ¿no? Porque el chicano es otra identidad que es, digamos, el resultado, bueno, lo pondremos así, del verdadero, pues, ciudadano norteamericano, porque es nacido allá, mezcla de esta situación digamos, de diferentes naciones y demás cosas. No sé cómo tú lo ves. Tienes toda la razón, es exacto. Y nace desde ahí, desde los años 60 y 50 y más atrás, que la población mexicana se traslada a Estados Unidos, especialmente en California, Arizona, en masa, y tiene hijos. ¿Y esos hijos qué son? Yo te voy a poner otra pregunta relacionada al tema de diferentes razas. Yo soy boliviano. Mi novia es americana de descendencia vietnamita. Si tenemos un hijo, va a ser boliviano vietnamita nacido en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Bueno, es realmente Además que esto, queridos estudiantes, querida gente que nos está escuchando y nos está viendo, esto es lo que está, o sea, este es el mundo que está viniendo. O sea, no es claro, no es el mundo que está, o sea, que ya ha pasado, o sea, es el mundo que está viniendo, porque por ejemplo yo he estudiado como Joel en el extranjero y mi novia era de Kenia, no, era de Camerún, mejor dicho, entonces mi hijo hubiera sido boliviano, camerunés, una cosa así, pero es el mundo. Y esto, querido Joel, significa entonces que tendríamos que repensar el tema de las naciones. Yo no sé, yo creo que
que antes de llegar a las relaciones deberíamos arreglar nuestros problemas internos. Se arreglan los problemas internos otra vez, y lo voy a decir varias veces, a través de la educación. Empezando desde kinder, básico, intermedio, medio, o no, primaria y secundaria, antes en mi tiempo era básico, intermedio y medio, a darles una formación académica, social y un norte de vida. No lo llamo espiritual, no lo llamo religioso, no lo llamo otras cosas porque son simplemente diferentes términos para lo mismo. A lo que yo me refiero es a un norte de vida en el que el ciudadano, desde una temprana edad, sepa sus derechos, sepa sus responsabilidades y empiece a demostrar esa necesidad, esa verdadera ah, necesidad que deberíamos tener, que venga desde lo más profundo, de hacerle bien a todo el mundo, no solo a nosotros. En Estados Unidos pasa lo mismo que pasa en Bolivia. Llega la gente al poder, llegan inversionistas, compran cosas, se hacen de mucha plata y vienen acá los inmigrantes que trabajamos mucho, que le ponemos el lomo a la vida. Y ellos están acá y nosotros estamos acá. Mirko, pasa lo mismo en Bolivia. Y no sé mucho de la situación política y social en Bolivia, no voy a entrar en ese lado, pero lo que he leído me da a entender de que la migración de la gente del campo ha resultado en lo mismo. Llegan al Alto, llegan a La Paz, tienen trabajo, pero su nivel adquisitivo no ha subido tanto como debería subir en comparación a las personas que han hecho inversiones y todo lo demás. Ahora, dentro del aspecto del capitalismo, ese es el perfecto capitalismo. Esa es la perfecta derecha. Pero también hemos vivido en Bolivia y en otros países, no tanto en Estados Unidos, la perfecta izquierda. Ninguno de las dos nos ha dado resultados. Ninguna. Y mi punto es, tenemos que encontrar un nuevo norte como sociedades. En Estados Unidos, esta es la oportunidad de que la gente se levante, de que la gente diga, ya es tiempo, párenla, quiero tener la misma oportunidad que tienen todos los demás, denme hospitales, denme colegios, denme universidades, denme fuentes de trabajo para que yo pueda surgir en mi vida. Y eso es lo que debemos hacer, en mi forma de pensar. Nace desde todos ustedes, los 122, 120 estudiantes que están escuchando, que ustedes tienen el poder de tomar esas decisiones, de educarse, de educar a sus hijos para que cambiemos las cosas. Si seguimos pensando en derecha, izquierda, partido, esto, el otro, vamos a seguir en las mismas. Podemos tener esta misma conversación en 10 años y te aseguro que vamos a ver estadísticas muy similares. Sí, yo creo que sí, eso es muy, muy importante. Y además de que este mundo que está en esa, que está corriendo, digamos, de la mano con esta interracialidad, con esto que la Silvia Rivera Cusicanqui llama, con esta lógica cheje mezclado, también tiene la traducción de plomo, de mezclado, en esta lógica, también obviamente nuestras instituciones como la escuela, el colegio, el Estado, la universidad, la ley, tendrían que también asumir pues esta lógica de nuestras mezclas, o cómo tú lo ves, Joel. Indudablemente, Mirko, indudablemente. Ah, creo que es tiempo de pensar más allá de la derecha, izquierda o centro. Y voy a decir una cosa más que a mí me parece muy importante. No sé cuántos de los 123, 24 estudiantes que están en esta reunión son mujeres, pero yo estoy convencido de que los cambios que van a venir en los próximos años y en la siguiente década van a ser a causa de que las mujeres van a tomar su lugar y decir, yo voy a ser parte de esa sociedad, yo me voy a preparar, yo voy a tomar decisiones que me corresponden como parte principal de esta sociedad. Nuestra historia, desde la colonia hasta el día de hoy, es un poquito machista, hay que ser sinceros. Y a veces seguimos así. No solo, en Estados Unidos pasa lo mismo. Pero si nos damos cuenta,
Dentro de toda la historia, de todo lo que ha pasado en tu familia, en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, la mujer ha tenido un rol tan importante y apenas estamos llegando al momento en que nos estamos cuenta, oh, la mujer puede hacer mejor que el hombre. Y tampoco es cuestión de mejor ni peor, es cuestión de ser iguales. Si no podemos ser iguales en cuestión de género, ¿cómo podemos ser iguales en cuestión de raza? Exacto, yo creo que, y eso es un tema que nosotros habíamos abordado en las diferentes cátedras, el tema histórico boliviano, por ejemplo, marca la situación de que la mujer entra a los espacios de liderazgo, de decisión política muy tarde, en 1952, ¿no? Porque todo el proceso histórico marca siempre el modelo varón, el modelo blanco, el modelo de hombre que tiene renta, que tiene capital, y dejando, digamos, a poblaciones indígenas, a la población femenina y a los afrodescendientes que también en Bolivia tenemos por el tema de que llegan, por el tema de la explotación de las minas y los deja al margen. El 52 va a significar la entrada al voto, a la participación, y obviamente en este momento tenemos obviamente una participación casi amplia de las mujeres, pero aún tenemos el gran el gran nudo oscuro del feminicidio. Joel, vamos un poco ya cerrando esto. No sé si nos quieres dar algunos elementos más para trabajar en la educación, estos temas de discriminación, para trabajar en la educación, estos temas de racismo y todo esto. Gracias. Un par de puntos más muy importantes que tienen que ver en la forma en que aprendemos y en la forma en que nos desenvolvemos como ciudadanos, como hermanos, como esposos, como tíos, como abuelos. Tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos perpetuando el racismo en nuestro lenguaje y en la forma en que nos comportamos. Hasta el día de hoy escuchamos gente, yo estaba en Bolivia en 2018, ya no tanto como antes, pues, oh, míralo al negrito, oh, míralo ese cara de chuño, oh, mira tal y cual. No nos damos cuenta, si ustedes son padres, si ustedes son maestros, si ustedes son dueños de negocios, que continuamos perpetuando un lenguaje que es abusivo, un lenguaje que es discriminatorio y un lenguaje que, aunque existan leyes que existen en Bolivia, hace mucho tiempo también existen en Estados Unidos, no las estamos internalizando. Empezamos con eso. La educación empieza con tratar bien a la otra persona y recibir el respeto. Segundo, tenemos que analizar estos temas, tal y cual lo estamos haciendo hoy día, dentro de sus aulas, dentro de sus casas, dentro de sus centros de trabajo, pero no apuntando el dedo y diciendo, tú eres la persona que discrimina, tú eres la persona que hace. Tenemos que abordar estos temas con soluciones. Si alguien está discriminando, ¿cuál es la solución? Hablar, poner un taller para que la persona se dé cuenta que existe discriminación, encontrar fuentes de conocimiento que nos ayuden a darnos cuenta que esto está pasando. Salimos en la calle y vemos, oh, mira la cholita que vende tanto. Son conceptos que los tenemos tan grabados en nuestras mentes que se nos hace tan difícil salir de ellos. Pero a todos ustedes que son estudiantes, la mayoría de ustedes mucho más jóvenes que nosotros, imagino, creo que es un reto muy grande. Es un reto muy grande analizar y cambiar. Sin cambios, sin análisis, no va a pasar nada. Sí, y eso es justamente en ese momento Marco Jiménez de Sociología Paralelo 9 me escribe y me dice que bueno, un Estado tiene que trabajar pues estos temas. Tiene que trabajarlos como políticas públicas que se tienen que reflejar en el ámbito educativo, en el ámbito de la misma gestión, de la misma gestión del mismo Estado. Y en ese sentido, bueno, para ir terminando, Joel, ¿cómo está en este momento Estados Unidos? Ya, bueno, lo último que he visto es de que el señor Trump quiere sacar, ahí creo que toque de queda. ¿Cómo está la situación por allá? Está muy complicada. Está muy complicada. Yo vivo en San Diego, en California, y hemos tenido disturbios en el centro, a casi 10, 15 minutos de donde yo vivo, Uy, donde afroamericanos, hispanos y blancos, una combinación de gente,
ha roto ventanas, ha robado cosas y todo eso. Y el otro día escuchaba las noticias y le hacen una entrevista a una persona afroamericana y le dicen, ¿por qué es que están robando? Y esta persona les dice, tú no le puedes decir a una persona que está enojada cómo tiene que estar enojada. Tú no le puedes decir a una persona que ha venido aguantando racismo, discriminación toda su vida, que se tiene que portar bien. Todas estas personas están sacando todo lo que tenían guardado por Ujú, tantos años y lo están volcando en violencia. No ujú, estoy de acuerdo con la violencia, no es la solución, pero al mismo tiempo es una situación que está explotando. Ve lo que está pasando en Minneapolis, lo que está pasando en Los Ángeles, lo que está pasando en las ciudades grandes. Hay toques de queda y creo que va a seguir, va a seguir hasta que de alguna forma el gobierno, no necesariamente Trump, de alguna forma el gobierno llegue a apaciguar la situación o se lleguen a encontrar puntos de acuerdo para decir, ok, tenemos que cambiar las cosas. Uno de los filósofos más importantes de Estados Unidos de raza negra, Dr. Cornel West, dijo ayer o anteayer, esta es la oportunidad del cambio. mm. Si no es ahora, existe la posibilidad de que este país termine en el caos total. Wow. Realmente una lectura bien, bien dura la de Cornel West. Em, voy a pasar un poco algunas preguntas que nos han escrito, querido Joel. A ver, bueno, Sí, sí. Ronald nos habla algo de Anonymous. ¿Sabes algo de Anonymous? Anonymous que dice, Ronald aquí me escribe, dice, ¿qué nos puede decir doctor Pilco sobre el tema de Anonymous, donde también tratan el caso de George Floyd? ¿Sabes algo de Anonymous, querido Joel? Muy poco, sincero contigo. Creo que Anonymous ha sido una organización que de cierta forma le ha hecho bien a la sociedad, pero no se sabe suficiente. ¿Están realmente ahí para hacer bien o simplemente para divertirse? Ahora, he leído en los últimos días que desde hace 2 días, cuando Facebook decidió no borrar este comentario del presidente Trump, Exacto, exacto. que Facebook yes va a ser atacado por Anonymous. Me gustaría ver eso, la verdad. Me gustaría, porque creo que Facebook tiene demasiado poder. Sí, sí, sí. He escuchado algunas declaraciones de la gente de Facebook y por Dios, o sea, yo creo que eso está marcando una otra coyuntura, chicos. Estamos marcando de que hay instituciones, hay espacios de poder mucho más poderosos que el Estado como tal, ¿no? Y a eso se está apuntando, a eso está apuntando Google, a eso está apuntando Facebook, que creo que es otra dimensión de poderes supramundiales, ¿no? A ver, vamos a otra pregunta. Aquí tengo Janet Calatayud, nos escribe, dice, ¿cuál es el impacto de la discriminación en las nuevas generaciones, Joel? ¿Y cómo se podría afrontar el problema sin recurrir a la violencia? Janet, qué buena pregunta. Si fueras mi estudiante, te doy una A. Qué buena pregunta. Las nuevas generaciones están creciendo mucho más informadas. Y otra vez, redes sociales, canales de televisión, smartphones, tablets, laptops, todo eso. Antes no teníamos acceso a esta información. La información es buena y mala, porque la información que no es correcta nos causa una impresión que se queda ahí. Si tú le preguntas a un niño blanco cuál es su opinión sobre lo que está pasando, el niño blanco te puede mostrar todo lo que ve en Facebook, en Twitter y todo lo demás. Y van a hacer cosas relacionadas con lo que esa persona se identifica. Entonces van a hacer cosas que dicen, oh, eso es malo, están robando, son delincuentes, todo lo demás. Si tú le preguntas a una niña hispana o afroamericana la misma pregunta, te va a decir, es tiempo de que tengamos más derechos y todo eso. La violencia es algo que es hasta inevitable. Y no porque, otra vez te digo, no estoy de acuerdo con la violencia, no porque sea algo que si no está ahí no va a pasar, inevitable, pero simplemente que la violencia en la historia de la humanidad ha sido lo que realmente cataliza la intención, la acción y que te escuchen. Pero no nos salgamos de la violencia y pasa en todos los países.
Cuando existen muertes, todos paran las antenas. La violencia también existe dentro de la discriminación, dentro de no darle acceso a las personas a la información, o que si te dicen, oye, tú eres muy enano, tú eres muy negro, esa es violencia psicológica. Entonces no estoy hablando de violencia que te pegaron, te robaron, no, la violencia existe a todo nivel. Y en Estados Unidos, porque estamos creciendo la población inmigrante, la población de diferentes razas está creciendo, eso va a cambiar todo, porque la mentalidad en el futuro debería ser, no solo acá, también en Bolivia, debería ser, ¿qué yo voy a hacer para mejorar mi ciudad, mi barrio, mi país? No esperar qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer mi catedrático, qué va a hacer la universidad, qué yo voy a hacer. Y eso es lo que veo en la nueva generación de niños y adolescentes que están tomando acción. Esa es la diferencia. Muy buenas noches, doctor. Gracias. Por favor, yo quisiera, por favor, que las preguntas sean por medio del chat. Gracias, señor Soto. Yo le voy a pedir, por favor, que en el chat. Estamos todavía con algunas preguntas. Estamos a un tiempo ya para terminar esto. 5 minutitos más que nos regale Joelito, querido. Acá nos escribe Franz de Sociología Paralelo 9. Dice, buenas noches, doctor Pilco. Él más o menos quiere saber toda esta situación porque Donald Trump ha dejado un poco al lado todas estas cosas, estos convenios con la Corte Internacional, con los derechos humanos. Esto afecta al tema de lo que está sucediendo ahora, querido Joel. ¿Cómo tú lo ves? Claro que afecta al tema y te voy a dar una respuesta que la escuché, no es mía. Donald Trump no es un líder. Donald Trump es un negociante. Y ahí les dejo a ustedes como tarea para que busquen la diferencia. Duro, duro. Además de que, bueno, se habla mucho de la elección, de cómo ha salido y todo eso, que es, bueno, es una situación bastante, digamos, oscura también. Me pregunta acá, a ver, vamos a Marco Cusi. Marco Cusi dice, buenas noches, doctor. ¿Qué políticas debería abarcar las autoridades de los diferentes países para reducir la discriminación? A ver, ¿qué le respondemos a Marquito Cusi? Muy buena pregunta, Marco. También te toca una con seguridad. Marco, la educación. Pero educación que sea buena, educación que sea consciente. Y no estoy hablando de los estudiantes que aprenden a multiplicar, el abecedario, a escribir, a ciencias sociales, biología, eso. Eso tiene que existir, es lo mínimo. También me refiero a la educación como persona. Cuando empezamos la conversación, compartí con ustedes algo que dijo el Dalai Lama. El Dalai Lama también explora la necesidad de que la educación cambie para que sea educación de la persona, no educación del estudiante, del profesional, del médico, del abogado, no, educación de la persona. Antes, en los años 90 y 80, nosotros éramos educados en nuestras casas, ¿verdad? Llegabas a tu casa y te decían, haz esto, no hagas esto, no digas eso, no hables así, ta, ta, ta. Y en la escuela, en el colegio, aprendíamos todo lo demás. Ahora no tenemos lo mismo. En Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, ambos padres trabajan. ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién le da el norte moral a esos niños? ¿Es responsabilidad del colegio? ¿Es responsabilidad del tío, del abuelo? A eso es a lo que me refiero. Si podemos cambiar la educación, hay que ser la educación de la persona. Bajamos los niveles de corrupción también a través de la educación. Entonces ya tenemos una base muy sólida para hacer cambios. Pero en mi opinión, y tal vez sea muy personal porque es mi área de experiencia, la educación es fundamental. La educación es lo único que nos va a sacar de ser país así o país así. Muchos filósofos y líderes mundiales han dicho, los países no son pobres por falta de recursos, los países son pobres por falta de educación. Y eso me llama también la atención, Joel,
Porque bueno, en algunos momentos la educación es fundamental, ¿no? Y la gente que está comprometida con la educación, como tú, como yo, como hay un montón de gente que está comprometida en países como en Estados Unidos, acá en Bolivia, pero algunas veces los estudiantes también, bueno, algunas veces los estudiantes, al menos esta generación, la generación de la Internet, son generaciones que tal vez ven una facilidad, ¿no? En la vida, ven una facilidad en el tema de la educación y creo que no es así. Creo que esto que dice Joel es muy importante, el compromiso social, el compromiso con tu formación es importante, porque es muy bueno y es muy fácil criticar, pero otra cosa es cuando tú asumes el papel, cuando tú asumes ese cargo de autoridad y te ves enfrentado, te enfrentas a los sistemas de corrupción, a los sistemas de discriminación. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo generar? Y creo que eso va a partir desde tus propios valores, ¿no? Desde tu propia Exacto. preparación. Eso es muy importante. Bueno, Tito nos quería preguntar, querido Joelito, ¿cómo tú ves el tema también de la relación entre religión y discriminación? Que, bueno, en Bolivia no es tan fuerte porque aquí hay los temas más que todo étnicos, digamos, pero ¿cómo está en Estados Unidos? Yo recuerdo que en Europa, por ejemplo, en los barrios pobres hay mezquita, pero tú no ves en un barrio elegante, digamos, una mezquita, ¿no? Cómo está más o menos allá el tema de musulmanes, discriminación y estos elementos? No, hombre, ese es un tema para otra conversación, mi querido amigo. Es un tema muy amplio. Creo que el aspecto de religión en Estados Unidos es muy diferente comparado a Latinoamérica. La religión como tal ha perdido ese poder que tenía, el poder de decir yo soy católico, no sé, hay tantas religiones. Ha perdido importancia en las nuevas generaciones. La mayoría de mis estudiantes que están entre las edades de 18 a 30 más o menos, ya no se identifican con una religión, se identifican con una necesidad espiritual. Y de ahí es que ahora en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, en California y toda esa parte, el budismo, Claro. yoga, meditación y todas esas cosas están reventando increíblemente. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo ya no quiero tener un sticker en mi frente que diga yo soy tal. Yo quiero ser lo que yo quiero ser cuando yo quiera ser. Y no quiero que nadie me diga, tienes que ir a una iglesia, tienes que leer esto, tienes que hacer el otro, cuando ellos me digan. Cuando yo lo sienta, yo lo voy a hacer. Y es un fenómeno, por eso te decía que es un tema de conversación aparte, es un fenómeno muy grande. En un tiempo más vamos a tener los resultados del censo 2020 acá en Estados Unidos y yo estoy muy seguro que los niveles de asociación religiosa van a bajar muchísimo, justamente por eso. Y de ahí en adelante, que hay otras cosas que la religión ha fomentado, que tal vez no sean buenas y otras que sí son buenas, siempre van a ser dos áreas que van a chocar. Yo personalmente creo que todas las personas deberían ser libres de seguir lo que quieren seguir. Si tú eres religioso, si tú eres una persona espiritual, si tú eres esto o lo otro, adelante. Parte de ti, qué yo estoy haciendo, que es bueno para mí, para mi familia, para mis vecinos, para mi ciudad, para mi país. Si no hacemos eso, no importa de qué religión seas, no importa que tengas mezquitas, no importa que tengas grandes iglesias a la vuelta de tu esquina, no sirve de nada. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. O sea, la religión no es todo. Bueno, ahora Donald Trump salió también con la Biblia, ¿no? Recién vi una imagen ahí que salió con la Biblia. Bueno, ya estamos terminando, bueno, quiero pedir disculpas a Jaime Flores, a un montón de gente que nos está escribiendo por el chat, querido Joel, pero bueno, ya Joel también tiene otras actividades, nos ha regalado una hora. Joel, gracias, muchísimas gracias. No sé si tienes lo último que puedes decirnos, por favor, Joel, desde allá, desde Estados Unidos, San Diego, California. Muchas gracias por la invitación. Realmente como boliviano, como paseño, me, me toca el corazón poder hablar con ustedes y compartir lo poco que sé. Estamos viviendo tiempos de convulsión en todo el mundo
Ya pasó en Bolivia, está pasando en Venezuela, está pasando en Estados Unidos. Si tú te pones a pensar, las imágenes que vemos hoy de lo que está pasando en Estados Unidos son casi idénticas a lo que pasó en Bolivia el año pasado. Es el tiempo que nosotros tenemos como estudiantes, como docentes, como jefes de familia, como propietarios de negocios, como ciudadanos, de realmente pensar qué estoy haciendo yo para hacer mi país mejor. Y partir desde ese punto, sin pensar que el gobierno te lo va a arreglar, que la universidad te lo va a arreglar, que tus papás, tus tíos, no. Empieza contigo. Y mi mensaje, el más importante de esta noche, es para todas las mujeres que son parte de esta charla, de esta universidad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Tengo plena confianza de que los cambios van a venir del liderazgo propuesto por mujeres y de que vamos a ver tiempos diferentes. Porque si quieren, los hombres ya nos hemos aplazado. Y lo digo pues, con mucho respeto, pero al mismo tiempo, pues así es. Sí, ¿verdad? Tenemos una capacidad tan inmensa en sentido de compasión, de decisión, de compromiso de todas las mujeres que son parte de nuestro país y de todo el mundo, que tenemos que darle el espacio y el momento para decir adelante. Yo voy a seguir lo que tú propones y vamos a tratar algo diferente. Ese es mi mensaje para todos ustedes, queridos amigos. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias, querido Joel, muchas gracias a todo el mundo, gracias Nación Unifrance por estar en esta conexión de 1 hora con el doctor Joel Pilco desde San Diego, California, un experto doctorado en educación y liderazgo. Hemos compartido diferentes temáticas, hemos compartido lo que está sucediendo en los Estados Unidos, el tema del racismo, el tema de la discriminación, el tema de lo que se está haciendo, de las políticas públicas, hablando un poco del tema también del liderazgo, de lo que se está perfilando también en el mundo. Yo les agradezco muchísimo y bueno, para la gente que está en los diferentes cursos tenemos los foros que ya están abiertos, que para que tú puedas participar y colocar también tus opiniones. Nuevamente, yo te agradezco muchísimo, querido Joelito, y bueno, gracias y hasta otra oportunidad, Joel. Muchísimas gracias, hermano. Un gran saludo. Hasta luego. Chao, chao.